Los médicos que trataban la plaga durante la Edad Media, la llamada peste negra, usaban un traje distintivo. Tenían una máscara con forma de pico y dentro de ese pico metían flores secas que permitían reducir los malos olores de los pacientes para que el médico pudiera tratarlos. Cada vez que pienso en Macbeth, la obra de William Shakespeare, se me viene a la mente la idea de una pesadilla. Ya saben cómo ocurren estos sueños que parece que todo va de mal a peor, ¿no? Y un poco así es lo que me hace sentir la obra de Shakespeare, como si el personaje se fuera degradando y fuera de mal a peor. Después se me viene a la mente una idea que menciona Antonin Artaud sobre la peste, y creo que se relaciona mucho con lo que estamos viviendo en la actualidad, porque nos hemos dado cuenta que es muy difícil controlar las pestes, ¿no? En el caso del personaje de Shakespeare, yo siempre pensaba en Macbeth que padecía una peste de una manera metafórica, y esto se conectaba mucho con la idea de la pesadilla, porque pareciera ser que el personaje se va sumergiendo pues en sus pasiones desenfrenadas y que todo empieza a pudrirse dentro de él hasta que termina en un final pues evidentemente muy trágico. Y esto acompañado de una serie de acciones muy violentas y muy sangrientas que empiezan a originar que todo sea negro, oscuro, como en una pesadilla. Yo creo que la violencia de Macbeth está muy cerca de nosotros a través de la política, a través del narcotráfico, del crimen organizado, hasta la violencia que parece ser que no tiene razón aparente. Muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. Me da muchísimo gusto compartir con ustedes este almuerzo, invitación de Jorge y de Raúl Ferráez, de Líderes Mexicanos. Que cada uno y cada uno de nosotros tuvo más oportunidad en este México quebrado por el dolor de la injusticia y la desigualdad, tuvo mucho más posibilidades que cualquier otro. Tuvo más posibilidades que una niña que ni siquiera llegó a los 2 años de edad, en la montaña de Guerrero, tuvo más oportunidades que un tarahumara en la Barranca del Cobre. Tuvo más oportunidades que una joven en las orillas de Chimalhuacán, que ha sido prostituida a sus 13 años, en la Merced, en la Ciudad de México. Es cierto, podré no recordar el nombre de algún autor, pero debe quedar muy claro, lo que no se me olvida es la violencia, la pobreza y la desesperanza que vive México. El cambio es inevitable. Y es el PRI es el cambio que hoy el país necesita. Evidentemente, todos sabemos de sobra que no hay respuestas fáciles
ni soluciones mágicas a los retos que enfrentamos México y Estados Unidos. Pero sí existe un cambio por el que podemos avanzar con pasos firmes hacia su resolución. El camino de la confianza mutua. Les digo, el escudo protector es como el detente. ¿Saben lo que es el detente, verdad? El escudo protector es la honestidad. Eso es lo que protege. Sí, el no permitir la corrupción. Mire, este es el detente. Detente. Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo. Muestro aquí. Cuando pienso en Macbeth, veo el reflejo natural del hombre, un hombre que mueve sus acciones como si fueran elementos. Pienso que Macbeth podría ser el fuego que calienta una olla de frijoles, o puede estar en la asfixia, en la muerte por agua. Aunque también pienso que podría estar en el aire que está dentro de una lata que se aplasta. Macbeth es la corteza de lo primitivo de la tierra. Y es que pienso que los elementos provocan un desorden en la mente, en el cuerpo del hombre, y que activa su lado más salvaje, más primitivo de ese hombre. Pero al final de cuentas, Macbeth no es más que un hombre. Es un personaje vistiéndose en donde la ambición fluía e iba en ascenso. Pero que la muerte lo paró. Y si no hubiera sido, ¿qué hubiera sido de ese hombre? Tal vez hubiera sido más desconfiado. Un muerto que busca vengarse. Y es que pienso en Macbeth e imagino a un hombre con miedo, ocultándose detrás de sus pecados, ocultándolos, ocultando su piel. ¿Y quién no lo iba a hacer? Si su vida fue como una mecha que se incendió hasta soportar lo humanamente soportable, pero que al final de cuentas buscaba saciar su sed. Esto me pone a pensar en una pregunta. ¿Quién no lucha por lo que quiere? Tal vez él hubiera elegido esperar, sentarse, disfrutar de su gloria, sentarse en su mesa y ver cómo se cocinaba su ambición. Y claro, disfrutar de su victoria en un plato servido especialmente para él. Pero para Macbeth no fue así. ¿Quién puede huir de ese bucle? And live
to be the show and gaze of the time. We'll have to get how rarer monsters are, painted upon a pole, and under it, here may you see the tyrant. I will not yield. The kiss that long for young Malcolm's feet. And to be mated sometime. True force. All the king's men cannot put it back together again. Of men who fear the ways of human progress. The hate of men will pass, and dictators die. And the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes. Men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. Una de las preguntas más interesantes y extrañas que me han surgido al pensar en Macbeth, desde las sensaciones que me produce, ha sido pensar cómo es el rostro de Macbeth. Este hombre entregado a una especie de pesadilla que involucra violencia, pasiones desmedidas, una especie de degradación del ser que como si se viniera pudriendo. Aun cuando primero leí la obra de Shakespeare, se me quedó grabado en la memoria el actor Toshiro Mifune, de la versión de Macbeth del cineasta Akira Kurosawa. Y se me quedó grabado su rostro principalmente, siendo Macbeth, porque tenía una expresión muy clara del personaje. Y es que su rostro me recordaba los maquillajes del teatro Katakali y eso por alguna razón me emocionaba. Total que de ahí surge la pregunta de cómo es el rostro de Macbeth desde mis impulsos personales, así como Toshiro Mifune tuvo el suyo. Yo quería construir el mío. Y para llegar a proponer un rostro, me propuse pensar cómo eran los rostros de los Macbeths en la actualidad. Y pensé en personas de distintas áreas, pero con una cosa en común, que se hubieran relacionado con el poder de una manera conflictiva en sus diversas formas de entenderlo. Sin duda, Trump, en niveles cínicos de violencia, por lo menos Macbeth, el personaje de Shakespeare, ocultaba sus desmedidas intenciones, pero Trump era un cínico. Miren, qué casualidad que en esta fotografía sostenga su propia máscara. En México, el llamado villano favorito, Salinas de Gortari. Su rostro es inconfundible. Parece como si dijeran su nombre y se apareciera su cara en mi memoria. Algunos caricaturistas exageran sus rasgos y hasta parece una rata. El rostro de una Macbeth mexicana sería para mí la maestraza política Elba Ester Gordillo, que por cierto ya salió de la cárcel. Y es que en caricatura casualmente la ponen con cola de rata. Y para salir de puros políticos con rostros parecidos, ahora un personaje de una serie, Walter White, de la serie Breaking Bad. Este es un caso muy especial porque no solo hay una relación entre Macbeth y White, también hay líneas que pienso en ambas historias son semejantes, como la relación esposa y esposo y esta progresión que tienen los personajes hasta volverse muy sangrientos.
Creo que la barba y la cabeza calva es lo que hace que su rostro sea muy reconocible. Y ahora algunas pinturas, y aquí comenzaré a conectar con cómo imagino el rostro de Macbeth desde esta sensación de pesadilla que me produce. La deformidad del rostro. Estos son autorretratos del pintor Francis Bacon, las caricaturas grotescas de Leonardo da Vinci, las pinturas de René Apalec sobre el llamado Gol cassé. El Gol cassé es una expresión francesa para militares desfigurados en el rostro que se originó en la Primera Guerra Mundial. Se dice que el coronel Ives Picot acuñó el término cuando se le negó la entrada a una reunión para discapacitados de guerra. En 1915 se introdujo el casco de acero y esto generaba que los disparos en la cabeza fueran más sobrevivibles, pero también ocasionó que hubiera un aumento en este tipo de heridas. Y conectándolo con Macbeth, creo que la guerra es uno de los temas que inevitablemente se desprenden de la obra. Cuando hay problemas con el poder, casi siempre hay una guerra, ¿no? De cualquier tipo. Ese era el rostro que buscaba para Macbeth y que lo había pintado precisamente René Apalec, justamente sobre el Gol cassé. Como personas, siempre llegamos a tener miedos en la vida, fobias, debilidades, incluso trastornos alimenticios, de personalidad. Pero creo que los peores son aquellos que hacen que una persona no tenga control sobre sí misma y sobre sus acciones. Con esto me refiero a aquellos trastornos mentales que vuelven a muchas personas asesinos desde muy temprana edad, aunque en sus inicios sea solo de pequeñas mascotas, pero al final terminan acabando con la vida de millones. Y aunque nunca justificaré los actos tan atroces que se llegan a cometer, considero que de haber tenido la ayuda a tiempo, tantas tragedias se podrían haber evitado. Ella vive con angustia, las voces no cesan, tiene que seguir indicaciones o alguien saldrá lastimado. Padece esquizofrenia, un trastorno mental crónico y neurodegenerativo. Se estima que lo padece el 1% de la población en el mundo. Afecta la concentración, la conducta, la percepción, el estado de ánimo, los ciclos de sueño y las relaciones con los demás. La ciencia busca comprender cómo interactúan los factores genéticos y ambientales en las manifestaciones de este trastorno. Los síntomas son distintos en cada persona, pero a todos los limita en sus actividades, afectando directamente a sus familias. Lamentablemente, aquellos que padecen esquizofrenia también se enfrentan al estigma y a la discriminación. La bipolaridad no tiene como tal un lugar dentro del psicoanálisis, ya que no es un término que pueda ser clasificado y categorizado dentro de una perspectiva psiquiátrica. Pero de poder mencionar algo sobre este trastorno dentro del psicoanálisis, podría describirse como una extremada angustia que realmente no se puede apalabrar, y quien la padece está sujeto a dejarse llevar por las palabras sin que pueda contenerse. Se caracteriza por una actividad extrema, una ansiedad importante, por no poder concluir actividades, trabajos y relaciones. De algún modo todos podemos llegar a presentar una manifestación de este estilo, cuando tenemos una pérdida importante o estamos muy ansiosos por querer lograr algo. Pero si se mantiene constante y repetidamente esta actitud, es como podríamos llegar a identificar este trastorno crítico.
Ven, noche cegadora, véndale los tiernos ojos al día compasivo, y con tu mano sangrienta a invisible anula y destruye el gran vínculo que tanto me horroriza. La noche se espesa y hacia el bosque tenebroso vuela el cuervo. La bondad del día decae y reposa y acechan los negros seres de las sombras. Muerta parece ahora la mitad del mundo, y los sueños malignos seducen al sueño entre cortinas. Las brujas celebran los ritos de la pálida Hécate y el crimen descarnado puesto en acción por el lobo, centinela que aullando da la hora con los pasos sigilosos de Tarquino el violador, camina hacia su fin como un espectro. Tierra sólida y firme, donde quiera que me lleven, no oigas mis pisadas, no sea que hasta las piedras digan dónde voy y priven a esta hora de un espanto que les propio. Yo amenazo y él convida. Las palabras, el ardor del acto enfrían. Vengan a mí, espíritus que sirven a los propósitos de la muerte, quítenme la ternura, el mal emprende con de los pies fuerza. La cabeza quiere sangre, dicen. La sangre quiere sangre. Se sabe que las piedras se han movido y los árboles hablado. Agüeros, relaciones explicadas valiéndose de urracas, grajos y cornejas. Hallaron al criminal más oculto. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? No sé por qué he tenido dificultad para dormir. O sea, sí me cuesta de por sí, pero lo he sentido más como incómodo. Escucho así como si alguien me hablara. Es un poco raro porque pues no sé, es extraño, nada más, es extraño. No me gusta mucho pensar en esas cosas que, como, no sé, de brujería o de cosas así, porque no es que me dé miedo, pero pues, son cosas que, ¿para qué, no? Siempre he sido una buena persona. Siempre he hecho lo que me ha parecido más correcto. Siempre he seguido las reglas. Nunca he dicho que no. Hoy peleé con mi madre. Y es que siempre me exige más y más y más y más y se me mete y me obliga.
me compara. Dice que vaya por más, que haga más, que no importa que pase por encima de los demás. Pero yo no soy así. He pensado en cambiar. Pero siempre la escucho. Te lo mereces, te lo mereces, te lo mereces. ¿Cómo es posible que otros tengan más que tú? Te lo mereces, hijo. Eres mejor. A veces unas cuantas palabras te cambian. A veces no sabes cómo o por qué, pero sigues escuchando esa voz y te sientes atrapado. Y cambias, porque buscas poder, pasar por sobre los demás sin importar nada más que tú. A veces es lo que necesitamos, sentir el poder, ¿o no? Mientras terminé de hacer mis quehaceres, corté un poco de pasto para los conejos y me senté un rato y me quedé dormido. Oía la voz de mi mamá siempre quejándose y aconsejándome. No sé por qué no puedo sacar la voz de ella de mi cabeza. Pero mientras se me iban cerrando los ojos, oí a mi vecina mover algunas cosas al lado, cosas pesadas. Ahí siempre se escuchan gallinas. Me quedé dormido, creo, ahí bajo un árbol de aguacate. Y sí, escuché algunas voces. No sé de quién eran, pero eran raras y entre el sueño las oía y veía imágenes y ruidos y agua y decían cosas. Eran varias mujeres. Recuerdo que una hacía una pregunta. Decía algo como de que ¿cuándo se verían otra vez? Con el rayo o la lluvia reunidas las tres. Y otra respondía que cuando todo acabara, que cuando la batalla se ganara o se perdiera. Y otra decía que cuando el sol se apagara. No sé, pero después de eso volví a escuchar la voz de mi madre que me decía que no tenía agallas, que era un cobarde. ¿Agallas de qué? ¿Cobarde de qué? Yo seguía dormido, creo, y vi como una calavera que caminaba hacia mí. Y oía los ruidos de animales a lo lejos y mis manos temblaban. Las sentía calientes y cansadas. Sentía mis manos como si hubiera cargado en ellas un bebé. No, era la muerte de algún animal. Yo la veía, no era una visión borrosa, era real. Me sentí inhumano, primitivo, y ese animal berreaba y suspiraba y gemía. Y otra vez ella, la voz de ella, estaba ahí parada y me miraba, como una sombra. Después su cara iluminada y me decía: tonto, no debilites tu noble fuerza con el pensamiento puesto en las cosas con tan poco juicio. Ve, coge agua para lavarte de las manos ese testigo repugnante. Limpiarme. Deseaba bañarme. Quitarme todo eso que traía encima, eso que había hecho.
Y yo le dije no. No me podía mover. Me da pavor pensar en lo que he hecho y no tengo coraje para verlo de nuevo. Se me acercó a mí. Ella me lavó las manos y dijo: ahora mis manos tienen ya el color de las tuyas, y me avergonzaría llevar tan blanco el corazón. Pero ella se volvió loca. Solo decía cosas incoherentes. Fuera, mancha maldita, fuera, te digo. Y es hora de hacerlo. El infierno es sombrío. Vergüenza. ¿Quién hubiera pensado que él tuviese tanta sangre? Aún queda olor a sangre, y ni todos los perfumes de Arabia endulzarían esta pequeña mano. Dejé de oírla. Por fin dejé de oírla. Algo guía mis pasos. El poder, el destino, un designio negro, un mal sueño, un déjà vu. ¿Acaso mi madre y su último consejo? Me he vuelto feroz. Ya casi he olvidado el sabor del miedo. Hubo un tiempo en que hubiera congelado mis sentidos, oír gritos nocturnos, y todos mis cabellos se hubieran erizado con cualquier historia de terror, como si vivos estuviesen. Ya estoy saciando mis atrocidades. El horror para mis criminales pensamientos ya no me sobresalta. La vida es una sombra tan solo que transcurre. Un pobre actor que orgulloso consume su turno sobre el escenario para jamás volver a ser oído. Es una historia contada por un necio, llena de ruido, de furia, y nada significa. No malgastes tus fuerzas. Más fácil te sería herir al viento invulnerable con tu acero afilado que hacer que yo sangrase. Que tu espada caiga sobre frentes más débiles, porque mi vida está bajo un hechizo que no cederá. El primer inmueble es el departamento 3B de la Torre Los Helechos en Bosques de Santa Fe, con 4 recámaras, 2 baños, 2 medios baños y albercas privadas, que tiene un valor de 34 millones de pesos. En Tamaulipas, 2 ranchos juntos, El Mirador y El Rincón. Uno tiene 264 hectáreas con un valor de 38 millones de pesos y otro de 950 hectáreas valuado en 66 millones de pesos. El Mirador está escriturado a nombre de Desarrolladora Cava,
empresa de su madre María de Lourdes Cabeza de Vaca y su hermano José Manuel. Este lugar de descanso cuenta con 2 residencias y 4 cabañas con chimeneas para los invitados y una zona techada para eventos al aire libre. En Reynosa, la casa de su madre en la colonia Los Leones tiene un valor que ronda entre los 6 y los 10 millones de pesos, y una más en la calle 10-381, que es también el domicilio de desarrolladora Cava SADCB. La Unidad de Inteligencia Financiera identificó el gusto del gobernador panista por Texas, donde tiene 5 residencias a su nombre y de su familia. Un departamento a nombre de su suegro a unos pasos de la playa de Isla del Padre de 3.4 millones de pesos y un terreno en una zona de casas de lujo del condado de Hidalgo valuado en casi 2 millones de dólares. De las 5 residencias, la de la calle 47 está a nombre del gobernador, decorada con cabezas de animales disecados, jardines y grandes árboles, albercas, 5 recámaras y 7 baños, con un valor de 9.4 millones de pesos. 3 residencias más a nombre de su hermano Ismael en McAllen, una con valor de 9.7 millones de pesos por sus 5 recámaras con jacuzzi, otra de 7.7 millones, una más compartida con su hermano José Manuel, y a nombre de la madre del gobernador, otra de 5.2 millones de pesos en el condado de Mission. Para la Unidad de Inteligencia Financiera, estas propiedades son producto de actos de corrupción, razón por la que la Fiscalía General de la República solicita el desafuero del gobernador, al considerar que no pudieron comprarse con el sueldo de funcionario público de García Cabeza de Vaca en los últimos 20 años, ni con los ingresos de sus hermanos o su madre. La ciudad se llama Duke, Nuevo México el estado. Entre la gente mafiosa su fama se ha propagado, causa de una nueva droga que los gringos han creado. Dicen que es color azul y que es pura calidad. Esa droga poderosa que circula en la ciudad y los dueños de la plaza no la pudieron parar. Anda caliente el cartel, al respeto le faltaron. Hablan de un tal Heisenberg que ahora controla el mercado. Nadie sabe nada de él porque nunca lo han mirado. El cartel es de respeto y jamás ha perdonado. Ese compa ya está muerto, no más no le han avisado. Y así suenan los cuates de Sinaloa, mi compa. La fama de Heisenberg ya llegó hasta Michoacán. Desde allá quieren venir a probar ese cristal. Ese material azul ya se hizo internacional. Ahora sí le quedó bien a Nuevo México el nombre. A México se parece en tanta droga que esconde, solo que hay un capo gringo, por Heisenberg lo conoce.
anda caliente el cartel, al respeto le faltaron. Hablan de un tal Heisenberg que ahora controla el mercado. Nadie sabe nada de él porque nunca lo han mirado. A la furia del cartel nadie jamás ha escapado. Ese compa ya está muerto, no más no le han avisado.